Bien, bienvenidos a esta sala de clima espacial. Vamos a estar viendo algunas herramientas que tenemos disponibles para poder entender lo que está aconteciendo con el Sol y con Gaia de manera sencilla y que cada uno también pueda un poco tener una orientación para poder leer la información que suele haber disponible en redes, las herramientas que suelen haber disponibles. Seguramente habrán estado escuchando hablar de que el sol está aumentando su intensidad, que también están habiendo cambios en la Tierra, en la biosfera, en la superficie de la Tierra podemos ver que están habiendo muchos cambios en el clima respecto a la lluvia, a los vientos, a los volcanes. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo se interconecta esto, ayudados por la tecnología que tenemos disponible en este momento en la humanidad, que es de libre acceso, pero hay que saber cómo leerla, cómo interpretarla. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a utilizar una serie de imágenes para ir acompañando. Me van avisando, por favor, si se escucha y se ve bien. Pueden escribir ahí los mensajes, los leo. Bien. Como pueden ver, la Tierra, en conexión al Sol, ¿m? Recibe constantemente la energía solar, el plasma solar. Este es un gráfico, ¿no? Es un gráfico de computadora que muestra un poco el Sol, con las llamaradas solares y cómo esto empieza a llegar a la Tierra, al cinturón electromagnético de la Tierra. ¿Mm? Todo lo que acontezca en el Sol nos afecta directa o indirectamente aquí, en la esfera terrestre que habitamos. Por eso, ahora hay tanta información disponible con respecto al Sol, porque nos estamos acercando a un momento en donde el Sol va a hacer cambios, acorde a sus ciclos naturales, y por ende esos cambios tienen que ver también con la Tierra. Así como el Sol se transforma, también se transforma la Tierra. Estas son imágenes, seguro las habrán visto ya en las redes, son imágenes de ciertos escáneres, ciertas imágenes que se están tomando del Sol. ¿Mm? Con la tecnología que tenemos ahora disponible, podemos ver con más detalle las texturas que hay en el Sol, porque simplemente a simple vista nosotros vemos una luz. ¿Mm? Pero con la tecnología disponible podemos ver que el Sol tiene texturas en sus emanaciones de energía. ¿Mm? Aquí podemos ver diferentes niveles de escaneo, por eso se ve en diferentes colores, y toda esta información está disponible en Internet, ya sea en páginas web o en aplicaciones. Son diferentes filtros que se les pone a los satélites, a las camas, a las cámaras, a los telescopios, para poder observar la actividad solar. Y las famosas llamaradas solares, o EMC, como les dicen, eyección de masa coronal, tienen este aspecto, ¿sí? Se ve como este aspecto así de emanación de energía. Toda esta actividad en el Sol tiene que ver con la Tierra. Cuando el Sol emite llamaradas solares, esas llamaradas
viajan a través del viento solar y vienen hacia la Tierra. Según la intensidad del viento solar es como la velocidad con que llegan a la Tierra, y según también la intensidad de llamarada solar es la intensidad de plasma que llega a la Tierra, de plasma solar. Este plasma es medido de diferentes maneras cuando llega aquí, cuando llega a Gaia. Una de las mediciones más famosas, más conocidas que hay ahora, es la resonancia Schumann o la frecuencia Schumann. Vamos a comenzar por ver esa, pero vamos a ver varias. La resonancia Schumann es una medición que se detecta a través del sonido, porque el sol es energía, es luz, es vibración, también es sonido lo que llega a través del sol. Entonces ese sonido se detecta en el campo electromagnético en la ionosfera. La ionosfera es una capa elevada de la atmósfera. Cuando se percibe este sonido, esta vibración, se traduce en lo que nosotros mencionamos como la frecuencia Schumann, la resonancia Schumann. Ahí podemos ver cómo se articula en algunos hertz, ¿sí? Siendo 7,8 Hz el sonido base que tiene Gaia siempre, y a medida que se intensifica la energía solar que ingresa, se generan como otros sonidos más potentes o otros armónicos. Imagínense como que fuera una canción, una melodía. Bueno, hay un sonido de base y se generan armónicos secundarios. Esto es lo que detecta la frecuencia Schumann. De hecho, se llama así por Otto Schumann, que es el que descubre, digamos, el que elabora esto a través de la fórmula matemática que podemos ver ahí abajo. Esa fórmula matemática describe el procedimiento que luego los científicos han podido desarrollar en distintas aplicaciones, páginas, etcétera, para poder interpretar este sonido. A partir de esa fórmula matemática que está ahí abajo, se ha desarrollado todo. Otto Schumann ha desarrollado esta fórmula y aquí vemos los diferentes modos que se van desarrollando, ¿sí? Ven que hay como una esfera, ahí esa esfera representa la Tierra, de alguna manera, ¿no? Y esto que vemos, N1, N2, N3, N4, son como los diferentes modos, los diferentes modos de sonido, base y armónicos secundarios que se van generando, ¿sí? Ven aquí, por ejemplo, que dice modo fundamental, segundo modo, tercer modo. A medida que suben los picos de frecuencia, se van generando diferentes armónicos. El sonido solar que ingresa va tomando diferentes matices. Esta es otra de las típicas herramientas que uno se encuentra cuando empieza a buscar esta información, que son los espectrogramas. No es necesario ser científico, no es necesario nada. Simplemente acá lo vamos a ver de manera simple para poder entender un poco cómo se fue articulando esta información y cómo poder leerlo desde la síntesis. Los espectrogramas son gráficos que van monitoreando, van mostrando estos cambios, ¿sí? Estos cambios de energías, estos cambios de frecuencias, de sonidos. Estos son unos ejemplos para que tengamos como una referencia, ¿sí? Un espectrograma, ¿qué es? Y estos espectrogramas, que son como el primer filtro, la primera manera en donde se muestra el lenguaje, luego se traduce a estos gráficos, que esto ya es más fácil de leer y esto es lo que todo el mundo ve en las redes sociales. Cuando ven las páginas de frecuencia Schumann y aparecen esto y dice la frecuencia Schumann está altísima, el power, bueno, todo eso. Básicamente es eso que estuvimos viendo, ese sonido, se registra y se va volcando a estos gráficos.
¿Ven acá a la izquierda que dice 4, 8, 12, 16, 20? Bueno, son los hertz. ¿Mm? Entonces, a medida que eso aumenta, acá en este gráfico se va mostrando en colores. Para entenderlo simple, obviamente uno, si ve un espectrograma, no entiende nada, ¿no? Es muy abstracto. Acá ya tiene un poco más de forma. Al tener un poco más de forma visual, lo entendemos, lo leemos intuitivamente más fácil. Para entender un poco acá el código de los colores, vamos a ver que el color azul es la frecuencia en que vibra Gaia constantemente, la base, que es 7,8 Hz. O 8 Hz, mencionan muchos directamente. Es como la base, el sonido, la vibración básica que tiene la esfera terrestre todo el tiempo. Y a medida que sube, cuando llega más energía solar y empieza a subir esa frecuencia, se van generando picos. Y esos picos se empiezan a mostrar en colores cálidos. Por ejemplo, el verde es cuando ya empieza a subir a 12, a 16. El amarillo y el rojo ya es cuando empieza arriba de 20, 30. Y el blanco es cuando está cerca al 40, del 40 en adelante. ¿Sí? O sea, es fácil leerlo. Cuando vemos esos colores, los colores fríos representan la frecuencia constante de la Tierra y los picos de colores cálidos hacia el blanco es cuando hay picos de intensidad. ¿Mm? Eso básicamente es lo que lee la frecuencia Schumann, la resonancia Schumann. Entonces nosotros al ver estos gráficos rápidamente podemos entender, ¿sí? Si el día está tranquilo o si hay mucho movimiento. ¿Mm? Por suerte esto ahora se ha facilitado bastante, ¿no? A través de estos gráficos simples. A medida que va avanzando esta tecnología, se va simplificando para que lo podamos leer los que no somos científicos. Un científico agarra una tabla de matemática, agarra un espectrograma y lo lee, pero porque es su lenguaje. Nosotros simplemente tratamos de acceder a la información de la manera más simple, porque lo importante en definitiva es poder entender qué pasa con la Tierra y el Sol y chequear la información, chequearla por nosotros mismos, no estar siempre dependiendo de lo que digan en las redes, porque a veces en las redes la gente también se confunde o se equivoca. ¿Mm? Así que bueno, esto es básicamente lo que es la frecuencia Schumann y el gráfico. Para leerlo. Siempre, bueno, aquí arriba ven que aparece la fecha, este es del 15 de agosto del 2024, y abajo aparece la secuencia horaria. Por ejemplo, aquí a las 8 y 9 de la mañana del 15 de agosto hubo un pico fuerte de energía solar ingresante, ¿sí? Entonces vemos que sigue el horario hasta las 23 horas, vuelve a comenzar, las 0 horas ya del día 16, bueno, y así. ¿Mm? Es fácil, es intuitivo este gráfico. Bien, continuamos. Una cosa también que vale mencionar, eh, la frecuencia Schumann, la resonancia Schumann se está difundiendo desde muchos canales, hay muchos comunicadores, muchos canales, pero hay una página que es una página rusa que se ubica en Tomsk, en Siberia, que es el lugar donde monitorean originalmente esto. La página se puede visitar, solamente que cuando la visitamos desde los navegadores de Occidente, por ejemplo Google Chrome, eh, te va a mostrar carteles como que el sitio no es seguro. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una especie de guerra informática, por así decirlo, de rivalidad entre Oriente y Occidente, y muchas veces cuando queremos acceder a las páginas de Oriente, las páginas originales, bloquean el acceso. Lo mismo les pasa de allá para acá, ¿sí? Cuando la gente en Rusia o en China quiere ingresar a páginas de Occidente, de Estados Unidos o de América, muchas veces tienen dificultades.
porque hay una especie de, bueno, de rivalidad, ¿sí? Política, económica, entonces, bueno, eso permea también la tecnología, ¿sí? Son cuestiones políticas. Pero de todos modos, si, por ejemplo, si ingresan a través de Telegram, que Telegram es ruso, pueden ingresar a la página. La página les va a aparecer en ruso y buscan la opción de traducirlo. ¿Mm? Eh, Eso es como, es importante saberlo, de que hay una página original donde van todos, levantan ahí los datos y después los replican. ¿Se entiende? Por eso, para ustedes chequear la información es importante entender cuáles son las páginas originales. Bien, igual vamos a volver después a esto para ver cuáles son esos sitios. Continuamos. A medida que va ingresando esta energía que primero se mide en la ionosfera, en las capas altas de la atmósfera de Gaia, se percibe como sonido. Cuando va ingresando este plasma solar, esta energía solar, empieza a ingresar a la esfera, a acercarse a la superficie. Esta energía es lo que vemos en los polos como las auroras boreales y australes. La aurora boreal en el norte y austral en el sur. Y ya se empieza a ver como luz. ¿Mm? Ya se empieza a percibir de forma más directa en la superficie. Y esto ya se empieza a medir. Cuando esta energía llega a la superficie de la Tierra, a la corteza, se mide con algo que se llama el índice KP. ¿Mm? El índice KP, la palabra K, significa un dígito en alemán. Creo que es Kenziffer o algo así, Kenzeifer, Kenzpfizer, algo así. La palabra en alemán que significa un dígito y la palabra P, la letra P, significa planetario. ¿Mm? Esto es lo que marca básicamente el índice K planetario. Es un código de un dígito que va del 1, perdón, va del 0 al 9 y que marca la intensidad de energía que está entrando. ¿Mm? Cuando esta intensidad, cuando el índice K es por arriba de 3, ya se considera que empieza a haber una tormenta geomagnética en la Tierra, es decir, está entrando un nivel de intensidad de energía importante que puede llegar a afectar la biología o los aparatos electrónicos. ¿Sí? Por ejemplo, en este gráfico que vemos acá, que dice G3, tormenta geomagnética nivel 3, que ya se marca en color naranja, es un índice K7. ¿Mm? Cuando el índice Kp está alto, también significa que están ingresando auroras muy fuertes, que está ingresando mucha luz. ¿Sí? Acá hay un gráfico que muestra en la aurora boreal, en el polo norte, el ingreso de plasma. ¿Sí? Como ustedes sabrán, el campo electromagnético de la Tierra es un toroide. Entonces, siempre la mayor cantidad de luz ingresa por los polos, por el polo norte y el polo sur. Entonces, por eso se refleja esto en las auroras. También, si siguen las noticias, la información, habrán notado de que las auroras cada vez están llegando más hacia el ecuador, cada vez llegan más extensas. ¿Qué significa esto? Que está entrando más luz. ¿Mm? Antes las auroras eran un fenómeno muy del norte o del polo sur y ahora se está empezando a divisar en paralelos cada vez más abajo, ¿sí? En zonas donde antes no se veían auroras, ahora se ven auroras. ¿Qué significa eso? Que está ingresando más energía. ¿Mm? Y esto, bueno, es la manera en cómo la tecnología lo muestra, los gráficos, ¿sí? ¿Por qué vemos esto en este lenguaje? Por ahí la mayoría de nosotros venimos más como de las ramas de la espiritualidad, en donde esta información nos llega como con otros matices, otro lenguaje, y es interesante todo esto, cotejarlo, chequearlo con la parte científica que trata de mantenerse más neutra. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces se mezcla
información falsa con la información verdadera, ¿sí? Entonces, a veces generan expectativas que no son reales. ¿Mm? Muchas veces los comunicadores en las redes, o porque se confunden simplemente y no entienden bien cómo leer y se confunden, comunican cosas que no son reales, o a veces por las mismas ganas también, ¿no? De que hay muchas ganas de que de una vez ascienda el planeta y toda esa cuestión. Pero bueno, esto tiene sus procesos, tiene sus tiempos, que los tiempos los da la Tierra y el Sol. El humano simplemente lo que hace es acompañar esto. ¿M? Y de hecho nos estamos enterando de esta información para que nosotros también podamos acompañar desde un punto más neutro, ¿sí? Sin, sin estar como con tantas expectativas a estos saltos cuánticos que se mencionan siempre, que está aconteciendo. Lo que pasa es que son tiempos naturales. ¿M? Son tiempos que nos los va a ir dando Gaia. Nosotros lo que hacemos es acompañar. Estas herramientas nos ayudan a entender ese proceso de una forma más neutra. ¿Mm? Bien, esto que veíamos acá es el índice Kp. El índice Kp mide esta energía en superficie, en la corteza terrestre. ¿Qué significa esto? Que el índice Kp se siente en el cuerpo, se siente en la biología. Los invito a que después ustedes cuando revisen estas herramientas traten de chequear, de contrastar con su propio sentir, porque en general lo que se ve es que cuando el índice Kp está bajo, están los niveles verdes. Acá también hay una escala cromática en donde los colores fríos, por ejemplo el verde, es calmo, y a medida que sube, amarillo, naranja y rojo es más intenso. Casi siempre van a haber cuestiones cromáticas acá en estos gráficos para entenderlo. Bien, cuando el índice Kp está de 0 a 3, en verde, casi siempre se siente como calmo el campo electromagnético. Cuando el índice Kp sube, desde el dígito 4 al dígito 9, se intensifica y esto se siente en el cuerpo. Se siente como intensidad, ¿sí? Electromagnética. Todo el eléctrico también tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con el cerebro, con lo neuronal, y todo lo magnético también tiene que ver con el magnetismo de la Tierra, con el corazón, ¿sí? Se siente en la biología esto. Por eso, a veces uno, a ciertos días que se siente una intensidad especial, a veces uno mira y dice, el índice Kp está alto, ¿sí? Para entender si a veces es un proceso de uno, individual, o si es algo del ambiente. Porque a veces los ambientes nos influyen y los percibimos, los sentimos. Si nuestro cuerpo, nuestra antena electromagnética está sensible, vamos a sentir estos cambios. Cuando el índice Kp está bajo, incluso cuando el índice Kp está en nivel cero, durante periodos prolongados, se reportan muchos casos de gente que suele estar en estados de depresión. Dicen que se sienten depresivos, tristes. Sin embargo, ¿cómo decirlo? Este mismo matiz, ¿sí? Del campo electromagnético, uno lo puede utilizar para estar en estados de contemplación, ¿sí? Que esté suave el índice de la Tierra no necesariamente tiene que conducir a una depresión, sino que uno simplemente se pone a meditar y aprovecha esa calma para entrar en estados contemplativos. Cuando el índice Kp está alto, hay muchos reportes de gente que por ahí se siente como un poco agitada o estresada. Entonces nosotros sabiendo esto podemos simplemente entender que tenemos, cuando el índice Kp está más alto, tenemos más energía electromagnética disponible. Entonces, lo que en esos casos ayuda es beber agua, porque el agua es conductor eléctrico, entonces automáticamente el agua hace que la energía circule en el cuerpo, o hacer grounding, descalzarse y poner los pies en la tierra, o hacer un poco de ejercicio, ir a abrazar un árbol,
Bueno, cosas, ayudar a que esa energía circule. Entonces simplemente con eso uno ya empieza como a adaptarse a lo que nos está ofreciendo el ambiente. ¿Mm? Bien, continuamos. Vieron que venimos viendo como una secuencia, ¿no? En donde primero la energía sale del sol, se produce una llamarada solar, ¿m? En el sol. La energía viaja hacia la Tierra. Primero se detecta arriba, en la ionosfera, como sonido. Luego va ingresando y se detecta en superficie, con el índice Kp, en la corteza, ¿m? Donde nosotros vivimos. Por eso se siente más en la biología. Y luego esa energía sigue entrando adentro de la Tierra. ¿M? Sigue ingresando y va hasta el centro de Gaia. ¿Y qué significa esto? Que cuando esa energía ingresa, eh, se mueven los cuerpos internos de Gaia, se mueve el magma, se mueven las placas. ¿Mm? Por eso suele acontecer que cuando hay llamaradas potentes, esto va ingresando, es un proceso que tarda días, tarda horas, días, y luego del ingreso suele haber bastantes movimientos sísmicos, suele haber como un incremento de los volcanes y los sismos. Por eso les muestro aquí estas placas. ¿M? Este es un gráfico simplificado de las placas, que hay en Gaia. Ahí vemos las placas mayores. Hay 7 placas mayores y 13 placas menores. Las placas menores aquí no están en detalle, se ve más que nada a grandes rasgos las placas mayores. Bueno, bien, esas placas se mueven con este incremento de energía. Por eso suele haber incremento de volcanes, incrementos de sismos, en especial en lo que se conoce como el cinturón de fuego, que es donde está lleno de volcanes, que es todo lo que corresponde al Pacífico, toda la parte Australia, la parte este de Asia, China, Japón, arriba, la Unión Soviética y Alaska, y todo lo que es la cordillera de los Andes, eso es el cinturón de fuego. Acá vemos, bueno, un poco los gráficos que corresponden a esto, ¿no? Esto tiene que ver con la frecuencia Schumann y tiene que ver con el índice Kp, ¿sí? Pero esto ya es la energía cuando ingresó adentro a Gaia y Gaia se mueve en la superficie. ¿M? Luego vamos a ver las diferentes páginas que hay para los que quieren mirar esto, hacer el seguimiento de estas cosas. Estos son los típicos mapas donde se ve el epicentro de un terremoto. Este es un gráfico reciente. Como ven, hay un montón de movimiento en la Tierra. No es que hay un terremoto, un sismo aislado. Hay un montón. Lo que pasa es que la mayoría suelen ser suaves, muchas veces no se perciben, solamente uno lo siente si está justamente calmo, en estado calmo, descansando. Aquí vemos en verde, están marcados los sismos suaves en la escala Richter, eh, sismos hasta 3, por ejemplo, y luego en naranja los sismos ya que van 4 o 5, que se sienten un poco más fuertes. Pero fíjense la cantidad de movimiento que hay, y esto es en todo el globo todo el tiempo, ¿sí? Bien, habiendo visto un poco así el proceso, a grandes rasgos, lo hemos estado viendo a grandes rasgos porque es muchísima información. Acá nosotros lo que hacemos es tratar de ir a una síntesis para entender más que nada las herramientas que están mucho ahora en las redes, en las redes sociales, que se muestran todo el tiempo, entonces nosotros poder chequear la información por nosotros mismos. Pero hay muchísimas páginas, muchísima data, y los que tienen más una inclinación al lenguaje científico y matemático, bueno, pueden investigar muchísimo, hay muchísimo material.
Tengan en cuenta que la actividad solar se empezó a medir en el 1800, o sea, van más de 200 años de esto, del desarrollo de esto. Lo que estamos viendo acá son los últimos momentos de esto, ¿sí? Algo que se ha venido desarrollando primero con tecnología muy, muy rústica y ahora podemos incluso monitorear a través de los satélites que hay en la Tierra, los satélites artificiales que monitorean el clima, que monitorean la geografía, podemos ver en tiempo real qué está pasando. Eso es libre y abierto, ¿sí? Solamente que hay que saber cómo poder interpretar la información. Acá vamos a ver las páginas principales que hay de donde se toma esta información, ¿m? Las páginas originales. Aquí vemos, por ejemplo, una que dice NOAA. ¿M? Esto es una institución de Norteamérica que mide el clima, ¿sí? Es una especie de laboratorio, observación de Norteamérica que tiene un montón de páginas, tiene un montón de información. Acá simplemente pongo el logo porque después ustedes cuando entran a la página van a ver que hay muchísima información, muchas páginas, muchos institutos derivados, muchos libros, muchos gráficos, bueno, muchísima información. Esto es como lo que se concentra en la parte de Estados Unidos, que justamente, bueno, como ellos tienen a través de la NASA, también tienen muchos programas de satélites, bueno, hay mucha información ahí que ellos tienen. Y la que está visible, ¿sí? La que ponen visible para el público. ¿Mm? Esa NOAA, la buscan así tal cual, es una página que pueden entrar y revisar material. Aquí abajo vemos la página de frecuencia Schumann, Space Observing System, eh, que es donde aparecen, bueno, los clásicos gráficos de frecuencia Schumann, ¿sí? Fíjense ahí, desde el navegador aparece este símbolo siempre, esa es la dirección de la página, aparece este símbolo de advertencia, porque justamente entré desde un navegador de Occidente. Entonces, como les mencionaba antes, si ustedes ingresan desde Google Chrome o los típicos navegadores, les va a aparecer ciertas dificultades para entrar a la página. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, económicas, ¿sí? Se están como restringiendo el acceso entre Oriente y Occidente a ciertas páginas donde ellos comparten la información atmosférica. Esa es la típica página rusa, ¿m? Donde se puede chequear la información de la resonancia Schumann. Hay otra página llamada Space Weather Live, es una página abierta, pueden entrar ahí, el icono que se ve de arriba, también hay una aplicación gratuita para el teléfono, donde les manda avisos en tiempo real. Bueno, pueden entrar ahí, hay un montón de información respecto a la actividad solar y respecto a cómo esto repercute en Gaia. Aquí arriba también podemos ver una aplicación llamada Ventusky, creo que es de Checoslovaquia, si no me equivoco, esta aplicación, donde muestra también en tiempo real el viento, las cuestiones climáticas, temperatura, presión. Es muy interesante, es muy bonita de ver también esta página, porque te muestra mapas, entonces con los códigos de colores uno ve enseguida qué está pasando con los vientos, con las lluvias, y lo muestra en tiempo real, porque replican la información de los satélites. Aquí abajo tenemos Earthquake Trailer se llama, que es la que muestra los terremotos también en tiempo real. Pues se puede monitorear todo el planeta, todos los continentes, los terremotos en tiempo real. Esta es otra también muy conocida que se llama WindGuru, que la utilizan mucho los surfistas para cuando hay olas en la costa. Bueno, se hizo famosa por los surfistas más que nada. Es una página que también tiene mucha precisión al mostrar los vientos, al mostrar las temperaturas, las precipitaciones.
Imagínense que esto es otro nivel, esto no es ver el clima en los noticieros, que dicen lluvia, sol, bueno, esto es más fino, esto es hilar más fino la información, ¿sí? Por eso yo se los muestro a grandes rasgos, ustedes después entran hasta donde quieren, porque es infinito la cantidad de información que pueden hilar acá. Aquí abajo podemos ver esta que se llama Google Earth Engine, que, bueno, es también una herramienta bastante compleja. Acá simplemente se las muestro para que tengan conocimiento de que esto existe, pero es articular los motores de Google con programas, ¿sí? Con programas para poder ver también con precisión e información satelital. Para meterse de lleno en esa aplicación, les recomiendo que busquen, eh, hay gente que lo enseña, o sea, esto hay que hacer cursos de muchas horas porque tiene más que ver con la programación. Esto es más para programadores. Es bien abstracto esta información, pero es bastante precisa. Para los que les guste, bueno, por ahí, más la cuestión científica, matemática, bueno, está esa opción, en donde se trabaja con Google directo a nivel satelital. Y luego tenemos aquí este como que se ve aquí abajo, SolarHam, que son replicadores, es decir, son usuarios que toman información de muchas páginas, la comprimen en una página y te la envían como resumida. ¿Mm? Ahí como podemos ver, ahí abajo, SolarHam tiene muchos gráficos distintos del Sol, espectrogramas, el índice Kp, la resonancia Schumann, bueno, ahí dan todo, ¿sí? Pero SolarHam es un usuario, es una persona que se dedica a recorrer las diferentes aplicaciones y enviarte en su página el resumen, la síntesis, que también es interesante porque es bastante neutro, por así decirlo, ¿sí? De gente que se dedica a la observación del clima. Bueno, estas son algunas. Tengan en cuenta que hay más páginas. Estas son las principales, las que me parecía como interesante mostrarles, nombrarlas, ¿sí? Con respecto a los replicadores, también hay un montón. Yo acá solamente les mostré este, SolarHam, pero hay un montón de gente que se dedica a replicar la información. Gente que entra a la página de la frecuencia Schumann y luego postean en sus perfiles, uy, hoy pasó esto, lo otro, ¿sí? O lo mismo con Space Weather, o con Ventusky, o con Wingur, o con Google Earth, ¿sí? Replicadores hay montones. Creo que SolarHam es bastante completo. Bien, han visto que es un montón y estamos viendo una síntesis. Bien, continuamos. Algo interesante de mencionar es que también desde hace bastante tiempo hay algo que se menciona como ciencia arcoíris que tiene que ver también con esta información y desde un lado también bastante esotérico o místico, por así decirlo. Que es información también que tiene que ver con estos procesos del Sol y la Tierra, que fue dada hace mucho tiempo en la Tierra, pero que sigue siendo actual. Lo que pasa es que según los contextos culturales fueron las formas míticas que fueron tomando, ¿no? Por así decirlo. Todo lo que tiene que ver con la información 1320-33, bueno, todo eso. Eh, Acá hay una imagen que seguramente la habrán visto también del Solkin, que la gente le suele decir calendario maya. Bueno, el Solkin es una matriz de permutaciones matemáticas que habla de los ciclos de la galaxia, de la Tierra, del Sol, entre otras cosas. Entonces, bueno, esta información está hace mucho, ¿sí? La matriz Solkin se encontró en Centroamérica, y con el tiempo se fue descubriendo los distintos usos que tenía, matemáticos. Entonces acá vemos un poco de todo esto, ¿no? Que es también una rama de la ciencia que recién se está empezando como a entender
y a hilar fino también todo esto, ¿sí? Que se le suele llamar ciencia arcoíris. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esta cuestión del aumento de frecuencia solar y cómo esto repercute en el proceso evolutivo o ascensional de Gaia. ¿Mm? Entonces acá tenemos este icono en donde nos muestra que el incremento solar va a llegar a un punto en donde se va a unificar ese ingreso de plasma con la, la manifestación de auroras, la manifestación de auroras completa en la Tierra. ¿Vieron lo que mencionábamos en un principio? Se ha incrementado de tal manera el ingreso de luz a la Tierra que ahora las auroras, que antes era algo muy de los polos, se ve cada vez en paralelos más cercanos al Ecuador. Hay cada vez más lugares donde se perciben las auroras boreales y australes. Bueno, la ciencia arcoíris un poco hace una referencia a eso con este gráfico, con este símbolo. No es solamente una cuestión así, New Age o medio que queda lindo el arco iris. Claro que queda lindo el arco iris, pero tiene que ver a una cuestión también energética de lo que acontece en este proceso planetario. Por eso les decía, es importante un poco contrastar la información, primero para que se entienda que esto es algo concreto que está pasando, sino a veces queda mucho como en una cosa, una volada, New Age, ¿sí? O una cosa medio hippie, como dicen algunos, cuando en realidad esto es algo que realmente está aconteciendo, lo que pasa que tiene sus tiempos. No son tiempos humanos, son tiempos de la Tierra y del Sol, ¿sí? Y por supuesto, ¿para qué nosotros recibimos esta información? Para que seamos conscientes a los procesos de adaptación. Por supuesto que la Tierra se adapta y la Tierra va a continuar, no es el fin de nada, es el inicio de otra cosa, más bien, y los reinos también se van adaptando. El reino mineral, el reino vegetal, el reino humano, se van adaptando a estas nuevas frecuencias. Entonces, por eso, todo esto de cómo empezar a entender esta información y cómo empezar a integrarla en nuestra vida, en nuestra biología, en nuestro cotidiano, sin caer en las cuestiones alarmistas. Casi siempre los medios masivos de comunicación, el noticiero, todas esas cosas, siempre hacen como una cuestión alarmista de generar miedo a lo desconocido. Bueno, el miedo no sirve absolutamente para nada, ¿m? Porque justamente hay mucha información que se viene cotejando desde hace 200 años respecto a esto, ¿sí? Y en los distintos ciclos del Sol se ha visto que ahora el Sol, que está en el periodo 25, le llaman, el ciclo solar 25, porque han pasado 25 ciclos desde que se empezó a medir, en el 1800. Bueno, ahora el año que viene, en el periodo 2025-2026, el Sol va a estar llegando a su pico de energía. ¿Mm? Eso que se menciona también como el flash solar. Bueno, eso va a ser un incremento que se va a notar aún más en la superficie de Gaia y se va a notar aún más en nuestros cuerpos. Por eso, esta información se viene dando, viene resonando, no es el fin de nada, es una transición, más bien podemos verlo como el inicio de otra cosa, ¿sí? El inicio de otra etapa. Y de todo esto nos venía hablando toda esta información que está hace bastante tiempo en la Tierra. Bien, continuamos. También cotejando un poco, cruzando esta información científica con estos otros aspectos más, eh, más espirituales, más místicos, más metafísicos, si se quiere. Entendamos aquí la palabra, el concepto metafísico como ese borde en donde la ciencia se está expandiendo a informaciones, mensajes que han llegado y que todavía no se han entendido, se empiezan a entender, ¿sí? Eso es como un poco eh,
el concepto de la metafísica, algo que empieza a ir más allá. Cosas que antes se mencionaban como milagros, magia, cosas así sin explicación. Bueno, a medida que la ciencia se expande y evoluciona, ciertas cosas que estaban en la mitología de los pueblos se empieza a comprender que eran cosas naturales también, ¿sí? Como los ciclos de la Tierra, el Sol, como ciertas simbologías. Y acá vamos a ver también un poco esta cuestión de los discos solares. ¿Mm? ¿Qué tienen que ver los discos solares? Bueno, que seguro los habrán estado escuchando mucho por todos lados, ahora en las redes, que todo el mundo está ahora con los discos solares. Bueno, esto también, esto no es de ahora, esto está hace muchísimo tiempo, y es cierta tecnología que han elaborado las razas galácticas o los ancestros, si se quiere, que las razas galácticas son nuestros antepasados, ¿sí? Eh, Han elaborado ciertas tecnologías que son materiales y también son sutiles, para que se pueda adaptar bien este proceso de incremento de la energía. Entonces los discos solares, además de guardar memorias de la Tierra, además de mantener también registros akáshicos muy antiguos de la Tierra, de las épocas de Mu, de Lemuria, Atlántida, también ayudan en el proceso de estabilización del incremento de energía, que este proceso se pueda dar de manera estable, ¿sí? Sin que atravesemos el cambio con grandes catástrofes ni cataclismos. No es necesario eso. Lo que se está previendo, digamos, es que el proceso se pueda dar de manera armónica, ¿sí? Entonces, para que no se interrumpa el proyecto humano, para que no se interrumpa la vida en la Tierra, entonces gran parte de esa tecnología también es esto que se mencionan como los discos solares, para que haya una estabilización de la recepción y liberación de la energía en la Tierra. Acá vemos puntualmente los de América, hay 13 discos solares en América, en puntos así puntuales del planeta, como meridianos del planeta, ¿sí? Y aquí vemos también los centros planetarios. Aquí en la imagen de arriba, esos son los centros planetarios. Eh, que los centros planetarios también no es lo mismo que los discos solares. Los discos solares son una cosa, los centros planetarios son otra, y si bien eh, se articulan de alguna manera, los centros planetarios tienen más que ver con cuestiones geológicas de la Tierra, lugares donde también se incrementa la energía de una forma más fuerte, donde también se recepta de una forma como decirlo, pionera y que luego también se replica a otros lugares. Y en los centros planetarios tenemos varios acá en América del Sur, Iberá, Erx, Aurora, Mirnayal, Mistitlán, tenemos a Nutea en Asia y tenemos a Fátima, Liz, Fátima en la península ibérica. Esos son los centros planetarios que tienen que ver también con cuestiones geológicas, telúricas de la Tierra, ¿sí? De la superficie. Son lugares donde también se va a estar cumpliendo una función importante en la transición energética y de adaptación de Gaia. Bien, esto también se los comento muy a manera de síntesis porque son temas extensos, ¿sí? Y bueno, hay cantidad de libros y videos sobre esto. Siempre también, obviamente que les recomiendo que cuando entren en contacto con esta información, siempre, bueno, mucha intuición, mucho discernimiento con respecto a la información, ¿sí? Porque hay bastantes cosas mezcladas, ¿sí? Hay información que es certera y hay información que es producto de la fantasía de algunas personas. Bien, aquí abajo vemos en este otro gráfico el movimiento de la Kundalini planetaria. También seguro habrán estado escuchando esta información respecto a que una energía
concentrada, digamos, que hay en la Tierra, se ha estado moviendo desde Asia. Primero se encontraba en Medio Oriente, luego se ha estado moviendo a través de Asia y ahora se encuentra asentada también en parte de lo que es la cordillera de los Andes, ¿sí? Esto también son como energías telúricas, ¿sí? De mayor concentración de luz y que tiene también que ver con estos procesos de adaptación de la Tierra y transición a nuevos tiempos. Bien, esto también como parte de el clima espacial. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto también con el clima. Cuando hablamos de clima especial, hablamos de la dimensión que nos rodea, ¿sí? Entendiendo el espacio como un elemento también. Y ahora vamos a ir hacia eso. ¿Mm? Básicamente, ¿qué hemos estado viendo? Los elementos. Hemos estado viendo los elementos en su estado puro, a gran escala. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de frecuencia Schumann, cuando hablamos de índice Kp, cuando hablamos de todo eso, estamos viendo cómo se mueven los elementos a gran escala en la biosfera. ¿Mm? Incluso aquí, miren, de derecha a izquierda podemos ver la simbología que se utilizaba, por ejemplo, en Oriente antiguamente, los colores que se le asignaban. Podemos ver la tierra en color amarillo, porque se consideraba que el elemento tierra en su estado puro lo vemos en la arena. Podemos ver el elemento agua de color blanco, porque se consideraba que el agua en su estado puro la percibimos en la nieve o en las nubes. Porque luego cuando vemos el agua en un río o en el mar, el agua a veces es azul, turquesa, de distintos colores, ¿sí? Marrón, de distintos colores. Entonces se considera que el color del agua es el blanco. Cuando vemos el fuego, se simboliza con el color rojo, obviamente, ¿no? Observando el fuego nos damos cuenta de su tonalidad. Cuando se ve el elemento aire, se representaba de color verde, porque se dice que el elemento aire está muy expresado en el reino vegetal. ¿Mm? Y eso cuando uno ve la composición biológica del reino vegetal se da cuenta que tiene una gran cantidad de aire en su composición, ¿sí? Y el elemento espacio, elemento éter, se representaba de color azul. ¿Mm? Y este elemento, el quinto elemento, el éter, el Akash, es justamente el que contiene a los otros cuatro, es la dimensión misma. ¿Mm? Por eso, cuando hablamos de clima espacial, estamos hablando de esto. Estamos hablando del éter, del elemento espacio, de la dimensión misma que nos rodea y de cómo se mueven los elementos allí dentro, ya sea a gran escala, en el clima, o a pequeña escala, en sus cuerpos, porque nosotros estamos compuestos de estos 5 elementos. Por eso hemos estado diciendo de que un poco el sentido de entender estas herramientas, entender lo que pasa en el Sol y entender lo que pasa en la Tierra, también nos está dando información de nuestra biología, de entender de que así como se van a estar moviendo, se están moviendo y se van a seguir moviendo fuertemente los elementos afuera, también eso nos invita a que armonicemos los elementos en nuestro cuerpo. ¿Mm? Y acá vamos un poco a este reflejo micro que somos nosotros mismos. Lo que pasa en la Tierra y lo que pasa en el Sol también pasa en nosotros. Entonces, como saben, estamos compuestos por diferentes cuerpos y esos cuerpos también son campos electromagnéticos, como vemos ahí abajo en la imagen, igual que la Tierra es un campo electromagnético, un toroide. Bueno, nuestros cuerpos también son un toroide electromagnético. Por eso el clima espacial nos afecta, ¿sí? Los ambientes afectan. No necesariamente esto es algo perjudicial, esto es algo natural, ¿sí? Es natural. La experiencia en la materia es eso, es estar en contacto con los elementos y en comenzar a entenderlos, ¿sí? Acá vemos el sistema eléctrico del cuerpo, ¿sí? Que esto resuena con el sol. Cuando el sol aumenta la intensidad,
En especial la columna vertebral y la parte de arriba de la cabeza resuena con la frecuencia solar, resuena con la frecuencia Schumann. ¿Mm? Se siente, el índice KP se siente en el cuerpo, ¿sí? Porque tiene que ver también con la circulación de la energía. Entonces, bueno, esto también nos invita un poco a que empecemos a conocer nuestro cuerpo y los elementos. Ahí están en colores también representados los distintos pranas que circulan, ¿sí? Esto es una síntesis, hay muchísimo más, ¿eh? Pero acá podemos ver cómo los diferentes elementos circulan de manera sutil en nuestro cuerpo etérico. ¿Mm? Bien, esto un poco para que lo traigo para que no quede solamente así en la cuestión, la anécdota de lo que pasa afuera, sino también, bueno, entender que esto también pasa adentro, ¿sí? Bien, y hasta acá, bueno, hemos llegado, he tratado de resumir lo más que pude, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho. Eh, Voy a dejar esto aquí grabado, ¿sí? Vamos a hacer una pausita y luego volvemos a charlar un poquito entre nosotros. Muchas gracias, ¿eh?